Ama porque el amor es la llave de la vida. Creed porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios y es la llave de la eternidad. Alimento para el alma con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este viernes 4 de febrero, donde estamos terminando ya la cuarta semana del tiempo ordinario y que nos traerá en la siguiente semana textos realmente importantes e interesantes para meditar y reflexionar la palabra de Dios. Hoy oramos por todas aquellas personas que necesitan esa oración especial para sanar su cuerpo, su alma y su espíritu, para que el Señor los reconforte y los llene de su gracia y de su amor. Y aprovecho para invitarlos en esta noche a las 7 de la noche, donde tendremos la Santa Eucaristía por cada uno de los benefactores. La sala va a estar abierta desde las 6:30 de la tarde para que ustedes puedan dejar sus intenciones allí como benefactores, suscriptores y feligreses. Y dejando esas intenciones las colocaremos al inicio de la Santa Eucaristía, y seguida de esta tendremos la hora santa, que va a ser de sanación. Inmediatamente terminada el momento de la comunión, pueden ir mandando las intenciones por cada uno de los enfermos que vamos a tener en este día. Que el Señor nos permita fortalecer nuestra vida espiritual, pero ante todo también crecer en esa intimidad con Él. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en ese conocimiento y en ese amor que nos ofrece las Sagradas Escrituras, para conocer más acerca de este Jesús, ese Jesús que se ha entregado para cada uno de nosotros. Iniciemos este espacio de reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a meditar en el día de hoy el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey de Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo habían metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se puso muy triste, pero por juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy realmente se nos presenta un evangelio algo cuestionante para nuestra vida. Y dentro de esa perspectiva debemos analizar dos cosas en este evangelio que se nos presenta. El primer elemento que debemos trabajar hoy es la pregunta, o inicio más bien con esta pregunta para cada uno de ustedes, porque yo también me la hago. Y es, ¿quién creemos nosotros que es Jesús para nosotros? ¿Quién creemos que ese Cristo hace en tu vida? ¿Quién creemos de que ese Cristo hace parte de la sociedad y de la religión? ¿Qué crees de Jesús? Y en esa respuesta debemos entender de que muchas veces nosotros debemos tener esa intimidad para realmente sacar una definición concreta con Él. Y es porque a veces nosotros simplemente utilizamos a Jesús. Lo utilizamos por conveniencia, lo utilizamos por interés, lo utilizamos para sacar dinero, lo utilizamos para tantas cosas y muchas veces, o más bien pocas veces, es cuando lo buscamos porque sabemos que es nuestro creador. Lo buscamos porque sabemos que es aquel que tiene el poder para darnos la vida eterna y que se convierte en alimento de vida eterna. No lo buscamos a veces para tener esa intimidad con Él desde la oración y desde la Eucaristía. ¿Qué nos falta para darnos cuenta quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Qué parte toma Él en nuestras existencias? ¿Qué nos hará falta? Sería la gran pregunta también que nos podríamos hacer en el día de hoy. Pero todo eso nos tiene que llevar a reflexionar acerca de que para conocer esa respuesta y darla con certeza, debemos ir profundizando en la palabra de Dios. Y no solamente en la palabra de Dios, es ir profundizando en cada hecho de mi vida, en cada hecho que ha pasado, que yo pueda fijarme más en ese rostro de Jesús actuante en medio del sufrimiento. ¿Qué te ha sacado ese Jesús en esos momentos difíciles que quizás nada ni nadie en la vida te ha podido dar? Solamente Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedes sentir hoy que ese Cristo está actuando en tu vida y en tu familia? Y así podrás dar hoy una respuesta más concreta. Y el segundo elemento que se nos va presentando aquí es lo siguiente. Cuando uno empieza a hablar en nombre de Dios y empieza no solamente a hablar en nombre de Él, sino que habla con la verdad y habla desde lo que ese mismo Cristo empieza a enseñar para que esa verdad nos haga libres y para que esa verdad nos conduzca hacia la vida eterna, encontramos una infinidad de enemigos, podríamos decirlo así. Esos enemigos que quieren acabar con ese profeta porque no conviene lo que está enseñando. Y eso aún lo vemos, eso no solamente pasó con Juan el Bautista y que Herodes haya hecho eso. Aún vemos cuántos líderes sociales están matando simplemente por defender los derechos humanos, por defender los derechos de esa región. ¿Cuántos se están hoy empezando a mandar a matar y a dividir y hay un poco de cosas por cuestiones políticas? Eso lo estamos viendo hoy, donde la corrupción, donde el interés, donde el poder, donde la fama están haciendo cosas que solamente se piensan desde el egoísmo del ser, desde ese pensamiento también maligno que nos lleva a acabar con aquellas cosas que nos hace sentir libres en realidad. No podemos creernos dioses, como lo hablaba ayer en una Eucaristía. Debemos verdaderamente reconocer que el único Dios que tiene el poder para hacer las cosas y que es omnisciente y omnipotente es ese Padre Creador, a cual nosotros llamamos Jesús de Nazaret. Y como Herodes, que tenía tanto poder, se empieza a dejar seducir por las cosas del mundo. Y cuando empieza Herodías a danzarle exóticamente y todas esas cosas que va propiciando en él un interés especial,
se deja llevar para decirle: lo que me quieras pedir, pídelo, porque creía de que simplemente él tenía el control absoluto de todo. ¿Cuántas veces a nosotros nos hacen propuestas para dañar nuestra integridad? ¿Cuántas veces utilizan ese poder, ese dinero, esa fama, esos recursos, hasta las mismas, digamos así, esos mismos hilos o aquellas mismas corrientes para hacer favores entre ellos? Y no podemos caer en esa sintonía. Esta semana me pareció algo muy curioso, pero también feo, porque al frente de un parqueadero estaban recogiendo un carro porque el señor no quiso pagar el parqueadero porque iba a poner la mamá porque estaba en la oficina de un político. Y cuando salió, ya tránsito estaba recogiendo el carro porque estaba mal parqueado. Solamente fue llamar al político para que dieran la orden de bajar otra vez el vehículo y cancelar la multa. Es decir, ¿qué grado de conveniencia está utilizando el ser humano que dejamos valores, dejamos principios, ya no somos correctos, hacemos lo que queramos porque ya sentimos que no hay normas, porque simplemente una llamada soluciona todo? Y eso es tan feo, hermanos, porque no hay justicia. Y peleamos por justicia y hablamos de la justicia, pero cuando a nosotros se nos presenta la oportunidad, caemos en esa tentación. Eso pasó con Herodías, con su madre y con Herodes. Herodías aprovecha sus talentos, seduce a aquel que tiene el poder, pero la madre de Herodías influye para que acaben con un enemigo que le estaba simplemente haciendo entender a Herodes que ese no era el camino correcto, que el camino correcto era cumplir lo que era mandado por Moisés, era de no quedarse con la mujer de su hermano. Y con esto se nos va a presentar una infinidad de inconvenientes. Cortar la cabeza es cortar la verdad. Cortar la cabeza es decir, aquí ya se termina todo lo que se estaba organizando. Cuando se acaba una empresa es porque la cabeza vaya fallando, porque no está gestionando aquellos líderes que deben estar buscando que todo fluya con normalidad. Por eso hoy podemos decir, ¿cuál es la cabeza que tú tienes en tu ser y en tu vida? ¿Quién te está liderando? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestas tus esperanzas para poder realmente encontrarte con ese sentir del Evangelio? De realmente aceptar la palabra de Dios, así nos desacomode de nuestro confort, de esa zona de confort que nos hace relajar todos los días de nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Cristo hoy te libera de tantas esclavitudes humanas para entregarte esa felicidad. Recuerda, hoy 7 de la noche, hora santa con la Eucaristía por todos los benefactores, suscriptores y feligreses. Y recuerda también, si te gustó esta reflexión, dale me gusta para que podamos seguir creciendo en nuestro canal y también para que podamos llevar mucho el mensaje de salvación a estas personas que necesitan de esta esperanza. Un feliz viernes en la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias por compartir con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal.